Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio con Nacho Ortelli y Martín Angulo. Los vamos a acompañar hasta las 22. Hoy con un compañero de lujo, como siempre, que es Jorge Asís. Todos los miércoles está con nosotros Jorge Asís. Tenemos muchísima información. Enseguida vamos a hablar con el senador Cobos. Vamos a ver qué pasa en Israel después de la noche en la que el primer pronunciamiento que se produjo de parte de Israel fue aquí en este programa, en la voz de la embajadora de Israel en la Argentina, con lo que ha sucedido y todavía el escándalo que se ha provocado diplomático sobre este tema. La verdad que enseguida Nacho te va a explicar por qué nosotros decimos que es incompatible la posición de un abogado, procurador del Tesoro y el ejercicio. Pero digo, más allá de la incompatibilidad legal y flagrante que hay, como muy bien lo apuntaba mi compañero Nacho Ortelli, no solo se vacunó él, sino su esposa, que no tenía ninguna posición decisional estratégica socialmente protegida, como dijo Zanini. Es muy preocupante. Me parece que hay un momento de enorme tensión, una muy mala situación económica, una situación social angustiante, a la que se suma, es evidente, la angustia por el tema del coronavirus. Y me parece que este tipo de declaraciones vuelven a demostrar que el peor enemigo de Alberto Fernández es Alberto Fernández y las personas que él ha designado. Ojalá hubiese un sentido de ubicación y se realizase lo que se tiene que hacer. A, pedir disculpas. B, apartarse del cargo para el que no se está preparado. Y C, tener en cuenta que el Estado de Derecho es no decir, proclamar simplemente que uno lo ama, el respeto por el disenso y el modo de trabajar. Yo la verdad que estoy muy impactado. A ver, no sé por qué dijimos, podemos ver, y quiero pedirle a Nacho que me explique pedagógicamente por qué estamos sosteniendo lo de Zanini. Podemos ver, recién vimos lo que dijo Zanini sobre el tema de que se vacunó dentro de la ley con un cargo de responsabilidad decisional. Sarasa, ¿eh? Más de 60. Y más de 60. Pero fíjate lo que dijo de quien denuncia este hecho, que es Horacio Berbisky, el periodista que también fue vacunado de manera trucha. A Horacio Berbisky le dije, estás equivocado, no tenés que actuar con culpa en el tema porque vos tenés derecho a eso. Porque sos una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad. El problema surge de la falta de vacunas, no de quién se vacuna. Es muy impactante. Zanini acaba de crear la categoría de personas que la sociedad debe proteger. Número 1, Horacio Berbisky. ¿Por qué? ¿Quién decide las personas? Es verdad, me está escribiendo un amigazo y me dice, mi madre tiene 93 años. No sé si entra las personas socialmente protegidas. El procurador del Tesoro. ¿Por qué no es cierto que tenía derecho a la vacuna Zanini? Bueno, en principio no es cierto, Luis, porque el gobierno recién definió quién era el personal estratégico que podía acceder a la vacuna a partir del día 26 de febrero, que publicó en el boletín oficial, después del escándalo del vacunatorio VIP, que los funcionarios del Poder Ejecutivo que cumplían que estaban en la primera línea del anillo presidencial se podían vacunar. Primero, por empezar, eso. Zanini se vacuna el día 22 de enero. Para que te des una idea... 22 de enero. O sea, se vacuna antes de que se determine quién es personal esencial. Exacto. Un mes antes de que saliera todo este escándalo. Incluso 2 días antes que la vicepresidenta Cristina Kirchner. Para que te des una idea, se vacuna primero un funcionario de un rol menor, se supone, sin la menor duda, a la vicepresidenta. Sí, claro. Y cuando todavía no estaban dados los parámetros para que se vacunara. ¿Puedo usted hacer un stop? No se ha vacunado Cafiero, por ejemplo. ¿Puedo hacerte un stop en este caso? Sí, por supuesto. O sea, el señor Zanini... ¿Podemos ver de vuelta el primer Zanini cuando dice que tiene derecho legal para ser vacunado? ¿Lo podemos? Cuando vos me digas, ya. ¿Te arrepentís de haberte vacunado? No, porque yo sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme. El 20 de diciembre surge la resolución 2883, se firma, yo acudo a la autoridad sanitaria porque estoy incluido, está incluido mayores de 60 años, con enfermedades prevalentes y además como autoridad decisional se podía hacer, fui y lo hice. Me arrepiento de no haber sacado la foto en el momento en que nos hemos sacado fotos con los que estaban. No me acuerdo si estaba también en la lista. Pero también. ¿De eso sí te arrepentís? No, porque no hemos cometido ninguna violación de normas. No cometimos violación de normas porque estaba en la condición legal de ser vacunado. ¿Es verdad esto? Bueno, es discutible y te voy a explicar por qué. Zanini
como él no pone cuando firma la ficha en la que se va a vacunar que él es personal de salud, eso lo tiene que poner el que lo vacuna. Por eso es muy importante que la jueza Capuchetti actúe en el marco de la investigación del vacunatorio VIP. Después seguramente Martín nos va a explicar un poquito más. No es Zanini el que se rotula yo soy personal de salud. Ahora, el día que se vacunó Zanini habla incluso en esta entrevista de la resolución 2883. ¿Qué dice la resolución 2883? Mira, Luis, ahora la vamos a poner en pantalla para que te quede claro. Fíjate, dice, personal de salud, escalonamiento en función de... Personal de salud no es. No es. Bien. Adultos de 70 y más no es. Menos. Personal de salud, escalonamiento en función, no. Él es ese, él supuestamente es ese en el que se termina vacunando. Pero él se vacunando. mete en personal de salud, escalonamiento en función de la estratificación de riesgo de la actividad. Lo rotulan ahí, pero él no es eso. Bien. Después de adultos de 70 años, ahí no se ve en pantalla porque está tapado por el resaltador, es adultos de 60 a 69, ahí sí, pero en esa época, en enero, no se habían vacunado el personal de salud, con lo cual no se podía vacunar por las condiciones que él plantea. No es personal docente. No es personal docente. Y otras posibilidades estratégicas, acá viene la zaraza, ¿no? Otras posibilidades estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad, que había poquitas, por cierto. ¿Cuál es la trampa, Luis? Tenemos en otro documento que te habla, dentro del personal de salud, habla de personal estratégico. Esto salió en el boletín oficial, es la resolución 2883 la que hace alusión a él, ¿no? Viene población, personal de salud y abajo personal estratégico. Zanini, ¿por qué dice lo que dice? Después cada uno interpreta lo que quiere. Él está dentro de esa etapa, como es personal. Exactamente. Toda persona que desarrolle funciones de gestión y conducción de funciones estratégicas necesarias para el adecuado funcionamiento del Estado, así como las personas pertenecientes. Vos fíjate, Luis, enseguida dice Fuerza de Seguridad y Armadas. La Fuerza de Seguridad y Armadas, en el cuadro anterior, que es el que vale, estaba en tercer escalón. De hecho, las Fuerzas Armadas todavía no están vacunadas. Las Fuerzas de Seguridad recién las están empezando a vacunar ahora, 4/5 meses después. Ahora, la esposa de Zanini, ¿por qué está vacunada, Luis? Hagamos un stop ahí. Sí. ¿En dónde estamos con Capuchetti? ¿Qué es de la vida de la investigación de la jueza Capuchetti y el fiscal Taiano, no? Exactamente. Esa causa puntualmente es solo sobre los vacunados por las vacunas que tenía el Hospital Posadas. Esto es Horacio Berbisky, Taiana, Valdés, los Dualde. Porque los Dualde son vacunados con un personal de ahí. Del Hospital Posadas, exactamente. En su casa, en el Ministerio de Salud propiamente y en el Hospital Posadas. Esa investigación está exclusivamente centrada en eso. Lo de Zanini imagino que debe haber o debería haber una investigación en Santa Cruz. Sí, hay un dato, a ver si me equivoco. Perdón, pero digo, hay algo que no entiendo o yo estoy loco. Se paralizó la actividad judicial en aquel momento. Claro. Se decretaron días feriados y demás. ¿Cuál es la función estratégica del Procurador del Tesoro? Bueno, supuestamente tiene que dar instrucciones en las respuestas que hace el Estado ante las demandas que tiene. Ahora, hay un tema que no quiero dejar pasar, que es, en su momento lo planteé, es increíble que al menos no se convoque a Zanini y no se convoque tampoco a quien vacunó a Zanini, Luis, en el marco de esa investigación, porque se centra la investigación en lo que pasó en el Posadas. ¿Y el resto? ¿Por qué a Zanini no se le pregunta quién lo vacunó? Y ese que lo vacunó, ¿por qué puso personal de salud? Zanini se vacunó en Santa Cruz. Sí. Debería investigarse en Santa Cruz. Imagínate si la justicia federal... Pero la causa no es la misma, la causa no es por irregularidad. No tiene fuero de atracción. Entiendo que no tiene fuero de atracción para que traer toda la causa a Buenos Aires. Son por cuestiones jurisdiccionales. Claro, algún juez capaz que lo hacía. Ahora digo... Bueno, en algún momento... A ver, si alguien por ahí se anima y le pide la causa a Santa Cruz dice... Sí, tomá, digo. Vaya. Sí. No pasó. Y no sé si en Santa Cruz hay una causa. Pero es interesante esto que plantea Nacho. Si está anotado como personal de salud. ¿Quién lo anotó? ¿Quién lo anotó? Digo, segunda pregunta. ¿Quién es la esposa de Zanini que también es vacunada? No, la esposa de Zanini no tiene por qué estar vacunada, Luis. Pero digo, ¿qué función cumple? No es funcionaria del gobierno nacional. Digo, la señora Zanini pone, señora de Zanini, profesión, sabemos, no tengo idea, no tengo el gusto de conocerla. ¿Trabaja para el Estado? Trabaja para el Estado. ¿Sabemos qué hace? Sí, te confirmo bien el cargo que tiene, pero no del Ejecutivo Nacional.
no es parte del Ejecutivo Nacional. O sea, no tiene una función estratégica, no dirige un hospital, no es investigadora del CONICET por la vacuna, no es... Sí, acá la Martín. discusión que fue al principio, Zanini tiene un cargo de mucha importancia, ¿sí? No es un ministro, pero tiene un rol muy, como decías vos, es el abogado, es el jefe de todos los abogados. Si el gobierno hubiese dicho, yo vacuno a todos los funcionarios de primera línea, porque entiendo que corresponde, porque cumplen una función esencial, esta discusión no la tendríamos. Cafiero no está vacunado. Hay No, Cafiero no se vacunó. El jefe de gabinete no se vacunó. Cafiero ve al presidente todos los días y no está vacunado. Se vacuna, recuerdo el ministro de Economía, que yo sostuve que me parecía razonable porque tenía que salir a tratar de que nos perdonaran. Y lo explicó acá porque a él y a su equipo. Que eran 4. Claro, explicó que si no se vacunaban, después tenían que hacer cuarentena en el exterior. Entonces y tenía que ir a hacer la gira por la negociación que tenía. Razonable. Lo de Guzmán nos pareció razonable. Sí. Tenía una lógica. Insisto, ¿por qué se vacunó el procurador del Tesoro que vela por la legalidad en nombre del Estado, atropellando una ley como personal de salud? O sea, ese es el punto. No logro entenderlo. Claro, ese es el punto. Yo digo que vuelva a insistir con esto, con que estaba... o sea, falsea lo que está diciendo respecto del decreto. Y ostenta... irónicamente, el tema de la foto. ¿Vos sostenés que lo de la foto en realidad...? Me pareció como sensación de que él quiso decir, me equivoqué en no hacerlo público. Sí, ¿no? ¿Tenés confirmado el trabajo? Porque si es verdad lo que no lo voy a decir al aire, ¿cuál es la actividad que tiene la esposa del doctor Zanini? Me impacta. La verdad me impacta para ser considerado, porque digo, en aquel momento médicos no estaban vacunados. Recordemos, se vacuna el 23 de enero. Sí, 22 de enero, 2 días antes de Cristina Kirchner. 22 de enero, antes que Cristina, no están vacunados. Ni los médicos, ni los enfermeros, ni los terapistas, ni los camilleros. Entonces, la verdad, mira, acá me están dando el dato exacto. Hasta mediados de marzo, esto es información oficial, más del 50%, había más del 50% del personal de salud sin vacunar. O sea, enero, febrero, marzo. 2 meses pasaron y la mitad de los médicos, enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos, te paso un gran saludo a todos los enfermeros, hoy es el Día de los Enfermeros, personas de una nobleza heroica como pocas veces se ha visto. Muchos de los enfermeros, más del 50%, no están vacunados. Y Zanini sí, por ser una persona socialmente protegida, con carácter estratégico decisional. Me encanta la capacidad de Sarasa. Para decir, porque yo esto intentaba decir recién a Viviana Canosa, ¿por qué no lo decimos directamente? Se vacunó perché mi piace. Me voy a vacunar porque se me antoja, porque el poder soy yo. Lo mando a vacunar porque sí, porque fue el compañero de Scioli decidido por Cristina. Bueno, sí, es la esposa de Zanini, que tiene 62 años, trabaja en la actividad privada. Fue vacunada por ser mayor de 60. Pero los mayores de 60 hace 5 minutos que se vacunaron. En Santa Cruz. Pero las primeras dosis de Santa Cruz fueron dadas para los médicos. Sí. Fue directora de la Casa de Santa Cruz. Fue funcionaria del gobierno en su momento. Por eso yo tenía el recuerdo y no quise negar que tuviera un cargo en el Estado. Digo esto porque si tiene un cargo en el Estado, capaz que tenía una explicación más lógica. No digo como Zanini, porque Zanini no tenía ninguna explicación para estar vacunado, pero sí, si tenía contacto con el presidente, la vicepresidenta en todo caso, podía tener una explicación. Hay funcionarias que le reportan a Cristina Kirchner en el Senado, que están aisladas del año pasado, y que en algún momento, cuando tengan que volver a tener contacto con Cristina, van a tener que ser vacunadas. No me quiero acercar para sostener el distanciamiento. Solo quiero preguntarte, ¿esto puede ser posible? Es posible, pero dame unos instantes que lo chequeamos, Luis. A ver, al 22 de enero, cuando se vacunan Zanini y su esposa, lo que está claro que la vacuna en todo el país era para el personal médico. Claro. Y que la totalidad del personal médico no estaba vacunada. Pero aparte digo, vuelvo al tema Lifshitz, que insisto, lo digo con mucho respeto por la familia, yo no estoy de acuerdo en tirar un nombre como modo de chicana emocional. Pero con todo el derecho que tenía... Miguel Lifshitz, que tenía 65 años, era el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. ¿No era decisional estratégico? Es que ahí tal vez haya habido un error del gobierno de no decir, miren, guste o no les guste, hay cargos políticos de mucha trascendencia que requieren que estén vacunados. Porque vos tenés un ministro, jefes de fuerzas de seguridad
que no están vacunados, que necesitan sí o sí Obvio. salir. Bueno, a esto los vamos a vacunar. Yo me quedo pensando en algo que introdujo aquí Nacho, que trajo la documentación, que es una mirada más política de este tema. Que es, no es casual que el presidente de la Nación se va de viaje y sale el procurador del Tesoro ahora, 5 meses más tarde, a hacer ostentación de la vacunación, a decir que Berbisky es personal, una persona socialmente que necesita de protección. Entonces, ¿por qué lo haces? Vos decís, ¿porque tenés tal impunidad y tal nivel de arbitrariedad que te importa poco? ¿O quizá hay que buscar una segunda intención, que es minar políticamente al presidente de la Nación, ya bastante minado por el sector más radicalizado del kirchnerismo? Habría que pensarlo. Gabriel Prosperi, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luis? Estamos, pareciera una imagen como la de ayer, como la que te damos en este mismo lugar, repetida, un replay, como diríamos, pero no, es otra noche que van a pasar aquí los micros de las empresas turísticas que están llevando o que llevaban hasta las restricciones contingentes de jubilados, estudiantes y demás. Van a pasar otra noche más aquí, por lo tanto se van a cumplir mañana 48 horas de manifestación, de corte, por lo menos parcial, aquí en la avenida 9 de Julio. ¿Qué reclaman? Lo recordamos. Subsidios, la posibilidad de tener exenciones impositivas, si es que no les permiten volver a la actividad. Han tenido contactos con ministerios hoy, Luis, para tratar de levantar la medida de fuerza, pero primero fue con el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo dijo que no era el área de respuesta. Pasó por el Ministerio de Trabajo, dijo lo mismo. El Ministerio de Transporte dice que es área de jefatura de gabinete. En fin, están en esas vueltas burocráticas para poder desatar este nudo gordiano de este conflicto aquí, que mantiene realmente caótica la circulación vehicular durante casi todo el día. Te puedo asegurar que en hora pico, Luis, esto fue realmente caótico y la gente realmente tiene mucha paciencia cuando pasa por aquí, amén de que la respuesta que están pidiendo por parte del Gobierno Nacional, por supuesto, sea también para considerar por parte de estos trabajadores que justamente no pueden hacer lo que necesitan para mantener a sus familias, que es trabajar. Reitero, vamos para las 48 horas en el día de mañana, otra noche aquí con custodia de la policía de la ciudad, para que se mantengan al menos 2 carriles sobre la avenida 9 de Julio. Bien, para ir hacia la zona de Constitución. Gracias, Gabriel. Llega información urgente en A24. Otra vez hay ataques en la zona de Israel, concretamente en Petah Tikva y Rishon. Según la información que llega en este momento, un cohete desde Gaza cayó justo afuera de un edificio en Petah Tikva y se inició un gran incendio. Allí estamos viendo las imágenes de este incendio al que estamos haciendo alusión. Volvieron los ataques desde Palestina hacia Israel. Vean estas imágenes impactantes del efecto del incendio que provocó el misil que cayó. Recordemos que hasta las 19 de hoy había un reporte de 19 personas fallecidas en Israel. No se contaron, no hubo información oficial en el sector palestino, aunque hubo denuncias ante organismos internacionales de niños que habían fallecido. Pero nuevamente las sirenas en Gaza y en buena parte de Israel volvieron a sonar. Estos son otra vez imágenes en vivo, en donde se ve claramente el nivel de incendio que se produjo. Allí estamos viendo, me cuesta interpretarlas porque no soy experto. Da la impresión de ser un terreno elevado, como si fuese un monte, en donde se ha producido este incendio que allí estamos viendo como una bola de fuego. Esto está pasando en este momento, lo estamos cubriendo en vivo.
Enseguida vamos a estar nuevamente con nuestro colega Pablo Vinocourt. Si ayer estuviste con nosotros, Pablo es un ciudadano argentino que está residiendo en Israel y transmitió en vivo lo que ocurría desde Tel Aviv cuando tuvo que dejar su transmisión porque se habían activado las sirenas para ubicarse en los refugios. Es muy impactante lo que está pasando. Estamos hablando de 5 horas más, 6 horas más. Allá son nuevamente, las claro, 2:30 de la mañana. 2:30 de la mañana, otra vez. Ayer cuando hablábamos con Pablo, no recuerdo exactamente, pero cerca de este momento él se tuvo que desconectar porque le sonó la alarma que lo obligaba a bajar al refugio, al búnker que tenía en su edificio. Y contaba que, como protocolo, desde la última explosión que se escucha, tienen que esperar 10 minutos y si no hay una nueva explosión, pueden regresar a sus hogares. Si hay otra explosión, vuelven a contar 10 minutos. Y ahí me estabas apuntando, Martín, que desde Palestina se informaron la cantidad de víctimas. Ayer los datos que publicaban medios internacionales hablaban de 50 muertos en Palestina, 3 muertos en Israel. Vos ahora apuntás la cifra de más muertos en Israel con estos ataques, pero ayer en Palestina también se informaba que 50 personas habían sido asesinadas. Bueno, aquí nos están escribiendo los familiares argentinos que están en la Argentina y que tienen a familiares en Israel diciendo que otra vez en Tel Aviv se han activado las alarmas. Así vamos a estar en vivo en el lugar. Nuevamente esta situación dramática desde el punto de vista humanitario contrasta con la pelea diplomática que se ha producido, no dejamos de ver. Allí están, estas son las imágenes de la derecha de tu pantalla de este lugar que se llama Tikva y en el que implosionó un misil que finalmente cayó en tierra. Ahí estás viendo las tareas de socorro de los funcionarios israelíes. Una jornada muy tensa, Luis. Sí. Porque hubo linchamientos. Intento de linchamiento. ¿Dónde? En Bat Sham. Netanyahu salió a condenar esos intentos. A ver, esto está pasando en este momento. De la pantalla, de tu lado izquierdo de la pantalla, es la imagen viva que se está tomando desde Tel Aviv hacia la Franja de Gaza. Y en la parte derecha de la pantalla, lo que fueron los bombardeos de hace instantes, en donde volvió a activarse el escudo de hierro para neutralizar los misiles que llegan desde Palestina. Luis, hoy el primer ministro Benjamín Netanyahu salió a condenar, a tratar de pacificar las calles, porque obviamente todos estos episodios, estos enfrentamientos están generando un clima muy raro en las calles. En las calles de Bat Sham hubo un intento de linchamiento a un joven árabe por parte de extremistas judíos, de sectores más radicalizados que lo sacaron de un auto y lo empezaron a golpear casi hasta dejarlo agonizando en plena calle, en plena vía pública. Fue muy duro. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo: a los ciudadanos de Israel les digo, esto no me importa si su sangre está hirviendo. No pueden tomar a un simple ciudadano árabe e intentar lincharlo, como no puede hacerlo un ciudadano árabe. Tremendo, durísimo la condena del primer ministro porque obviamente hubo escenas muy violentas en las calles que generaban obviamente preocupación. Se rompieron vidrieras de negocios que presuntamente pertenecían a árabes, se tiraron abajo los vidrios de una heladería, todo porque supuestamente era propiedad de un ciudadano árabe. Bien. Muy raro el clima en las calles de Israel. Sí, Martín. No, por ahí mucha gente cree que en Israel solamente hay israelíes y judíos y en Franja de Gaza y Cisjordania hay palestinos. Sobre todo en Jerusalén, que es la gran ciudad que está en disputa,
viven judíos, viven palestinos, viven cristianos, viven armenios, y toda esa gente convive a diario y ocurren estas cosas en estos momentos que cuenta Nacho, ¿no? Los enfrentamientos en la calle entre palestinos, entre árabes e israelíes. Lo que estás diciendo se ve especialmente en la ciudad vieja de Jerusalén, donde están los 4 barrios que vos mencionabas, y con un dato muy particular: en el giro de 400 metros a la redonda tenés la gran mezquita musulmana, el Santo Sepulcro cristiano y el Muro de los Lamentos, por lo cual es muy impactante ir a Israel y cruzar estas tres. Digo, los barrios están perfectamente demarcados por las tradiciones de cada uno de los pueblos: el israelí, el árabe, el musulmán árabe, el armenio y el cristiano. Fíjense, son las primeras imágenes que llegan de uno de los misiles que ha caído sobre uno de los vehículos particulares y que efectivamente impactó sobre una zona densamente poblada. Hay que recordar que Israel tiene una superficie de... Ya te digo, pero debe ser como la capital federal. Claro, o sea, una superficie que se recorre en 3 horas, 4 horas de auto de norte a sur, por lo cual allí vemos otra vez... 22.000 kilómetros cuadrados. 22.000 kilómetros cuadrados. Claro. Ahí vemos otra vez un fogonazo hacia el final de lo que es el monte desde donde estamos tomando la cámara. Pablo Vinocura es nuestro compañero que ayer tuvo la generosidad de participar. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, de vuelta. Un placer, como siempre, andar comunicando lo que pasa. Y bueno, de vuelta, una noche larga que nos tiene aquí ya con 2 alarmas en Tel Aviv y en el centro de Israel. Perdón la desprolijidad, pero bueno, aquí estamos. Contame lo que está pasando. ¿Otra vez sonaron las alarmas en Tel Aviv también? Sí, a la 1:15 de la mañana sonó la primera alarma y de vuelta después, 40 minutos después, sonó la segunda. Subí y bajé 2 veces del búnker donde estuvimos ayer, donde vieron, donde me acompañaron. Y bueno, de vuelta sí, despertarse de un susto, uno no se acostumbra. No, claro, obviamente. No. Contémosle a la gente que a lo mejor ayer no pudo acompañarnos que en el lugar en donde vos estás, en Florentín, no hay refugios dentro de la vivienda en donde vos estás, por lo cual hay que recurrir a refugios colectivos, especialmente diseñados, ¿no? Tal cual. Yo tengo la suerte de que en mi edificio sí hay, pero los vecinos de los 2, 3 edificios del lado tienen que venir acá. Y bueno, obviamente dejamos la puerta abierta, no, sin chistar. Pero lo que hay que señalar, Luis, es que la alarma llegó a la ciudad de Nazaret, desde Gaza, en el sur de Israel, hasta la ciudad de Nazaret. Nazaret es en el norte de Israel, casi en las alturas del Golán, donde no residen judíos tampoco, son árabes cristianos y árabes musulmanes. Donde quiero señalar, de vuelta, el terrorismo no discrimina y lo estamos viendo. Estamos viendo imágenes muy impactantes mientras hablamos con vos, Pablo, desde una cámara de Associated Press que está ubicada en Tel Aviv, hacia uno de los montes linderos a Tel Aviv, y se ven muchos fogonazos allí. La impresión que tenemos, y vos que tenés más experiencia, es que allí es donde detonan algunos de los misiles que caen y no son interceptados por el escudo de hierro. Sí, tal cual. De repente, como mostraban antes, ahí en los videos que ponían, son de la ciudad de Petah Tikva, también aquí al lado de Tel Aviv, una de las ciudades aledañas. De vuelta, me gusta usar las referencias de como si estuviésemos en la ciudad de Buenos Aires y te ves atacado y cae un misil en Vicente López y otro en 3 de febrero. Es esa la proporción. Y vimos el misil, el cohete en el auto, cohetes cayendo en edificios, incendiando las casas y donde la gente vive. Me comunica un conocido que esos fuegos que veían en uno de los videos anteriores es enfrente de la casa de sus padres. Sí, zona muy poblada. Contanos qué información oficial se dio en la jornada que va desde a las 6 de la mañana, cuando te despedimos ayer, hasta hoy, respecto de si hay algún tipo de negociación, si se espera un cese el fuego o si la situación sigue siendo de enfrentamiento bélico. Bueno, Egipto está intentando negociar un cese el fuego con Hamas y con Israel. Israel todavía no está dispuesto a sentarse a negociar porque lo que pasó anoche es muy grave. Es muy grave lo que pasó anoche. La decisión del Estado fue atacar los puntos neurálgicos de Hamas
y de la yihad islámica en Gaza. También se estudia una posibilidad de que el ejército pueda potencialmente entrar a Gaza por tierra. Esto ya sería algo extremo y se evita hacer, por supuesto, pero está dentro de las posibilidades. Hay un clima social muy grave aquí en Israel, donde diferentes ciudades están con revueltas y linchamientos de ciudadanos árabes a judíos y judíos a árabes, en las ciudades de Tiberias, en las ciudades de Acre, en Lod, que es un punto muy sensible, en la ciudad, Jerusalén, sin ir más lejos, está el clima social muy, muy sensible y hay linchamientos, y ya todos los políticos de aquí, de Israel, han obviamente repudiado la justicia por mano propia, han dicho que la policía y las instituciones son de respetar y que no ataquen, que la sociedad no ataque a gente haciendo mano por justicia propia, ¿no? Pablo, la verdad que mientras estamos hablando, estamos viendo imágenes en vivo. Esto que está ahora a pleno en este momento en nuestra pantalla es una imagen en vivo tomada, insisto, de Tel Aviv. Es muy, muy choqueante que esto sea el panorama común de todos los días, por lo menos de dos noches consecutivas, como estamos viendo. ¿Cómo lo llevas vos del punto de vista de, no me gusta el verbo acostumbrarse, pero no sé cuál es el otro verbo, a que el cielo se vea surcado de bolas de fuego o de misiles que son interceptados? Es como te dije ayer, Luis, sos el blanco, me siento el blanco. Aquí con mis vecinos, mis amigos, somos el blanco, esa es la sensación. Pero por otro lado, lo que también mencionaba ayer, nosotros no nos vamos a dejar persuadir por el miedo y el terror. Vamos a seguir levantándonos a trabajar, vamos a seguir levantándonos a vivir. Y esto, por suerte, Israel tiene las herramientas para defenderse. Y lo digo desde la cúpula de hierro y lo digo desde la diplomacia. Sí. Contame cómo fue el día común del israelí hoy, desde las 4, 5, 6 de la mañana, que fue el último bombardeo. Hoy Martín lo recordaba, ayer nos explicaste que el protocolo se espera la última explosión, 10 minutos, y si no vuelve a aparecer otra explosión, se vuelve a casa. ¿Cómo fue esta mañana levantarse a trabajar? ¿Cómo funcionó Tel Aviv en la mañana de hoy? Bueno, en mi caso particular me fui a trabajar. Trabajé desde casa por una cuestión de que mi jefe, fue más tranquilo. Pero la gente va a trabajar, la gente hace su vida normal, se levanta, va. El que tiene un kiosco va, abre su kiosco. El que tiene cualquier tipo de trabajo va y lo hace. Porque es esto lo que te decía, la gente se levanta y sigue. Y vivimos con esto. Y después vas viviendo el día con las distintas amenazas que la yihad islámica y Hamas van tirando. Amenazaron con tirar a las 6 de la tarde, amenazaron con tirar a las 9 de la noche. Y están tirando a la 1 de la mañana, por lo menos en Tel Aviv. El sur de Israel vive con esto constantemente, no solo ahora, durante todo el año. Y la gente ahí sí está preparada, está con alimentos en el búnker para estar horas en el búnker. Entonces, el día a día es normal, se vive con otra vibra, hay otra energía en la calle. De noche, después de trabajar, las calles están mucho más vacías, obviamente, porque la gente dice, no voy a salir porque me puede agarrar una alarma de repente. Pero sí, en lo que es la rutina, no dejamos que esto nos cambie la vida. Nos seguimos y vamos hacia adelante. Pablo, los argentinos nos creemos generalmente el ombligo del mundo. Ayer cuestionábamos la rapidez que la Cancillería argentina fijó una posición polémica, cuanto menos polémica, sobre lo que estaba ocurriendo allí. Lo que te quiero preguntar como argentino también es si hubo alguna repercusión, si viste alguna repercusión en medios israelíes de la postura que fijó Cancillería. Aquí con nosotros salió anoche la embajadora en Argentina y mostró su preocupación y lamentó de alguna manera lo que había hecho Solá. Pero allá, ¿se dijo algo? ¿Hay alguien fijándose en lo que está diciendo Argentina? Absolutamente no. Claro, claro. Absolutamente no. Si Argentina hubiese dicho repudiamos el terrorismo, en Israel hubiese esbozado una sonrisa, porque Israel es un país que ama a la Argentina, sin ir más lejos. La sociedad israelí ama a la Argentina. Y cuando vemos que el gobierno se pronuncia de esta manera,
Los israelíes conocen la realidad argentina, conocen la historia moderna de la Argentina, conocen la política. Y cuando salen a repudiar cosas que no son, que no son las correctas y a dar mensajes confusos, no se sorprenden, pero tampoco indigna porque lo toman de como quien viene. Quiero decir que hay algunas imágenes que estamos viendo y agradezco mucho a un experto en seguridad que nos está explicando. Esa imagen que estamos viendo que nosotros atribuimos a un misil puede serlo, pero también pueden ser las bengalas que son lanzadas por el ejército israelí para iluminar la zona y ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Es una toma muy lejana, por lo cual no podemos distinguir entre una cosa y la otra. Pero puede tratarse tanto de la explosión de un misil como de bengalas que son puestas en funcionamiento para iluminar la zona. Algunas, de hecho, estamos viendo que son bengalas que se apagan y que evidentemente no caen en estado de ignición. Pablo, contanos, recién vos hablabas de la yihad y de Hamas. Por supuesto que no queremos dar una clase de lo que significa la tradición del terrorismo árabe, pero esencialmente para los que no conocemos, no somos expertos, ¿qué implica Hamas y qué implica la yihad islámica? Hablando en resumen, el interés de Hamas y la yihad islámica es exterminar al Estado de Israel. No les interesa hablar y hacer una solución de dos estados como sí le interesa a la Autoridad Nacional Palestina, que su interés es convivir dentro de todo los dos pueblos en el territorio y poder llegar a un entendimiento como se ha hecho en el pasado con los acuerdos de Oslo, de la mano de Yitzhak Rabin y Yasser Arafat, por ejemplo. No, Hamas y la yihad islámica, mucho más radical, su interés es borrar a Israel del mapa. Esto es manifestado constantemente, no es información ni un secreto a voces, Luis. Esto es el dato, es la historia del terrorismo islámico. Claro, digamos, recordemos al ex primer ministro, presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, que insistía que Israel debía desaparecer de la faz de la tierra, sin ningún tipo de vueltas, ¿no? Sí, es la misma corriente de terrorismo islámico, no reconocer al otro. Y quiero ser enfático con esto. Este terrorismo islámico, y voy a ser repetitivo, es el mismo que ideó el atentado a la Embajada de Israel en la Argentina en 1992 y el atentado a la AMIA en 1994 y Madrid en el 2004, Londres también, París es lo mismo. Es todo parte de lo mismo. Entonces, cuando hablamos de que atacan a Israel, es el mismo tipo de ataque que sufrieron los europeos y los estadounidenses en sus respectivos momentos. Hay que ser muy claro con esto. No hay diferencia, no reconocen diferencia, mismo con lo que te contaba que tiraron a Nazaret, una ciudad árabe, netamente árabe. Pablo, ¿y cómo evalúas el parte de la Organización de Naciones Unidas que fijó una posición que después utilizó el gobierno para condenar a la respuesta desproporcionada supuestamente de Israel? ¿Qué análisis haces de eso? ¿De por qué la ONU cuestiona a Israel? La ONU hace muchos años dejó de ser una institución que se respeta aquí en Israel. La ONU pasó a ser un lobby de una corriente de pensamiento donde Israel no se puede defender porque puede defenderse. Es así tan sin sentido como suena. La ONU tiene una agenda que no permite que Israel pueda defenderse. Aparentemente Israel no se puede defender por ser un país que está defendiendo a su pueblo y hace muchos años que aquí la ONU se dejó de tomar en serio. No cala Bien. lo que dice la ONU en Israel. Sí, Martín. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hablabas al principio de los linchamientos que se están viviendo por estas horas en distintos lugares de Israel. Previo a todo esto, te llevo 2 semanas atrás, la convivencia entre judíos y palestinos, ¿cómo era? ¿Están esas tensiones? ¿Se viven? ¿La convivencia es absolutamente pacífica? ¿Están por fuera de Hamas, del ejército de Israel, de estos conflictos? Sí, la convivencia generalmente es pacífica entre civiles
no hay mayores problemas, no hay mayores inconvenientes. Esto me toca verlo como algo nuevo. Linchamientos en Israel es algo que nunca hubo, por lo menos en la historia, en la joven historia del Estado. Y ver que de repente ciudadanos árabes atacan a judíos y judíos atacan a árabes, preocupa porque es una crisis social muy importante que no se ha visto en toda la historia. De hecho, Pablo, fue muy llamativo, por lo menos desde acá, que cuando comenzó la campaña masiva de vacunación contra el coronavirus, se vacunaba a toda persona que residía en Israel, incluso ilegales que venían de los territorios árabes sin los papeles, sin embargo se los vacunaba. O sea, la idea era generemos un estado de igualdad de inmunización para todo el mundo. Tal cual, Luis, como vos decís, aquí se ha vacunado a todo el mundo. Aquí en la Municipalidad de Tel Aviv, por ejemplo, hay muchos trabajadores indocumentados de países africanos que llegan a pie, de países como Eritrea, Uganda, Sudán, que llegaron a pie en algún momento y no pueden aplicar a ningún tipo de estatus legal aquí por no existir esa posibilidad. Y las municipalidades dicen, no, vengan, vacúnense porque todos vivimos en el mismo país. Entonces, no se discrimina somos un país aquí donde toda la gente viene de distintos lugares. Mismo yo, mismo mi vecino, no existe esa discriminación. Claro. Y estos linchamientos son muy preocupantes. Obviamente son facciones de minorías extremistas que no hay que pasar por alto, es muy grave, pero no habla de la sociedad de aquí de Israel, ni tampoco de la Palestina, por supuesto. Pablo, vamos a una pequeña pausa en tu transmisión, impecable, por cierto, desde Tel Aviv. Nos quedamos en línea abierta, seguramente ustedes van a ver mientras yo converse con Jorge Asís las imágenes en vivo que están a la izquierda de la pantalla. Enseguida volvemos con vos, Pablo. Muchas gracias. Dale, gracias, Luis. Todos los miércoles a las 9 de la noche es un placer, un honor recibirlo a Jorge Asís. Maestro. ¿Cómo anda, mi amigo Rosarino? Bien, estoy mirando, mientras hablo con Pablo, una nota que acaba de publicar tu portal y que dice, espero pronunciar bien, Barrio Sheikh Jarrah, Jerusalén Este, reacomodamientos bélicos Israel y Palestina, Hamas y demás. Sí, me parece que es lo que pienso y de acuerdo a mi información, lo que más o menos ocurre. Escuché muchas condenas, no me cuentan qué es lo que pasa. Contanos, por supuesto que invito a Jorge Asís Digital para leerlo porque es lo mejor. Contanos qué está pasando. No te quiero ir desde el origen porque ya sería, viste, para que se pronuncien todos. Digamos, este barrio, el Sheikh Jarrah, es un barrio que está muy cerca del centro histórico de Jerusalén. Y ahí había una cuestión judicial, es decir, es un barrio de predominancia palestina, donde había juicios y un tribunal israelí sentenció confiscación de algunas residencias que van a ser utilizadas por los colonos israelíes, como pasa en muchos lados. Pero tenés que entender que ahí hay una ética de conflicto, una dinámica de conflicto, que es permanente. Ahí tenés también, en ese momento, exactamente el fin del Ramadán, y también coincide con una fecha histórica muy importante para el patriotismo israelí, que de pronto con estampillas, alguien puede decir la extrema derecha israelí, que se manifiesta en esos lugares y por supuesto que ahí hubo un desorden extraordinario. Tenés que entender la ética del conflicto. A partir de ese conflicto se generan todo lo que vos ves y que tiene que ver, que acá se mezcla con la posición de la Cancillería Argentina, la desproporción. La desproporción de la que habla seguramente el comunicado es porque es una desproporción real, porque los de Hamas saben que con el armamento que tiene Israel no pueden soportar 20 días. El tema no es un combate de igual. Hay una provocación, si vos querés, de Hamas, que Hamas es movimiento de resistencia
islámica que conduce la Franja de Gaza y que está en enfrentamiento con la autoridad palestina que está en Cisjordania. ¿Cuál es la gran diferencia entre los que están en Cisjordania, que son la continuidad, si vos querés, con muchas características que pasaban en el medio de Yasser Arafat, y clase de declinación, te diría, aparte de la importancia del conflicto en Medio Oriente de Arafat, la gran diferencia es que en la autoridad palestina se reconoce el Estado de Israel. Claro. Hamas no. No, es más, propone la desaparición de la faz de la tierra. Hamas, ¿qué es lo que busca Hamas? Hamas quiere suplir lo que fue la Organización para la Liberación de Palestina. Uno de los partidos que está en esa organización es Al-Fatah, que es el partido del poder, el oficial, el que tiene el gobierno. ¿Qué hace? ¿Cuál es? Que esto me parece que es importante para discutir, y por supuesto, por más que uno consulte a los embajadores tienen que defender lo que tienen que defender. Yo no tengo que defender aquí a nadie, me atrevo a contar y a interpretar lo que yo creo que busca Hamas. Hamas quiere deslegitimar ante sus sociedades a todos los países árabes que acordaron con Israel y con Estados Unidos. Aquí tenés por lo menos una punta para empezar a entender esta cuestión. Lo que está pasando. También la gente, ¿qué es lo que dice? Está detrás de Irán. Lo que quisiera Hamas es que detrás esté Irán. Porque acá estamos en pleno reacomodamiento bélico. Reacomodamiento que tiene que ver con la catástrofe por el virus que tuvo Donald Trump, que llevó una política completamente distinta y que ahora se entra en una suerte de incertidumbre por lo que puede hacer Biden, que Biden fue el vicepresidente de Obama cuando se generaron los acuerdos nucleares con Irán, que por supuesto los europeos están con muchos deseos de aplacarlo, de seguirlo. Jorge, me pareció interesantísimo, para entender un poquito de qué estamos hablando. Trato de explicártelo de la forma más simple posible. O sea, digamos, esta radicalización de Hamas, que desconoce, en cuestión interna, desconoce a la autoridad palestina, con sede en Cisjordania, y evidentemente el poderío bélico de Israel. ¿Me dejas que haga un stop ahí y te pregunte qué pensás de la actitud de la Cancillería argentina del día de ayer? Me parece que se agigantó, se lo castigó a Felipe Solá por algo que no sé si fue de autoría de Felipe Solá. Creo que eso, en todo caso, Felipe Solá se tuvo que haber... El comunicado fue malo. Y las cosas no se piensan muy meticulosamente. Solá seguramente estaba... En Europa, en el viaje, en otra cuestión. Imagino quién es el que pudo haber hecho ese comunicado. ¿Quién? Que no tiene sentido, porque yo no... Alguien de la Cancillería, del equipo profesional de la Cancillería que maneja. ¿Qué es el tema de la desproporción? ¿Qué es la desproporción? La desproporción es real. La desproporción, porque vos no podés comparar esos cohetes que tiran, que tienen un efecto provocador atroz, con un bombardeo, con el arsenal que tiene Israel y con la certeza de que toda la franja de Gaza pero no le aguanta un round. Está bien, pero digo, ahí hay, como vos dijiste, una provocación inicial del grupo Hamas. Y también, lo que me parece que es lo más importante de todo, es el reacomodamiento de todas las fichas. Está claro. Porque acá hay otra desproporción. Israel es un Estado democrático legalmente constituido y Hamas es una organización terrorista. Y el comunicado de la Argentina parecía quedar... Seamos más precisos. Hamas llega, que es una organización islámica
que tiene un brazo armado, Sí. que es el Hezedin Kazan, que es el brazo armado que tiene. Pero lo que busca es un liderazgo y terminar y deslegitimar a todos los países árabes. Porque ¿qué es lo que pasó acá? Y creo que te lo dije alguna vez o lo escribí, ya no sé dónde fue que lo dije. El tema árabe-palestino, Palestina e Israel, ya no es prioritario como era hasta hace 15 años en el mundo árabe. Está claro. Hoy, Ahora, déjame que te pregunte algo, porque este algo que me pareció, y concuerdo. No han sido muy meticulosos, muy respetuoso. No han sido muy meticulosos a la hora de... Es un papelón, vos fuiste embajador y de un canciller que tenía con qué, quiero Por decir, ¿no? O sea, supuesto. de un canciller que sabía de diplomacia. Por supuesto, sí. Digo, ahora, si a Felipe Solá se le escapa un comunicado escrito por un alguien que mete la gamba... me parece... Sí, está bien. Lo que último que voy a hacer venía a defender yo al gobierno o a Felipe, que es de lo mejorcito que hay en el gobierno, lejos. Pero en esto, tomar la cosa simplemente por el comunicado es chingarle al vizcachazo. ¿Entendés? Porque es verdaderamente un complemento y que te sirve para atacar y jorobar al gobierno, que en la desproporción tiene que ver con un efecto real. Ahora, ¿me explica por qué Ahora, se lo que tira... te quiero contar es otra cosa más, que es la creencia que está Irán detrás. No, Irán también está en plena reubicación, porque Irán también está interesado en el acuerdo nuclear con los Estados Unidos. Está clarísimo. Déjame mirarlo desde el ombligo argentino. Sí, tenés un bolonque importante porque tenés que conseguir que te atienda el Fondo Monetario con Georgieva, a la que dijiste vas a denunciar penalmente. Tenés que intentar que el Club de París te dé bolilla. Tenés un problema sanitario fenomenal porque no te llegan las vacunas. ¿Y te metés en el conflicto de Medio Oriente? No, O sea, es otro tema. Es otro tema. Y no... En esa rifa no tiene el menor número Argentina. Esa es una cosa absolutamente aparte que te sirve ahora si vos querés para verduguear al gobierno, pero que tenés flancos mucho más interesantes que el tema de la Cancillería, porque esto fue un comunicado, un tuit, que no tiene absolutamente nada que ver en las condiciones en que se desenvuelve este conflicto real. Entonces, ¿para qué el presidente habla hoy? Eso. El presidente habla de todo, hermano. El Pues digo, presidente estás habla... negociando con Israel vacunas. Les sacudís un comunicado y Alberto lo ¿Pero vos te crees ratifica. que verdaderamente pesa en algo lo que pueda decir Alberto Fernández con Israel y si lo de la vacuna puede ser un desacierto por esta palabra o que alguien piensa verdaderamente en lo que está pasando con ese comunicado? ¿No? Pero no, viejo. Ahí se juega, es otra categoría. Estás hablando de Flandria cuando está jugando el Bayern Múnich. ¿Entendés? Está el Bayern en la cancha. ¿De Flandria quién es, Alberto? Flandria en este negocio es la Argentina, que no es importante en este juego. En el Medio Oriente, está clarísimo. A nadie, sinceramente, tampoco importa mucho lo que pase. En el continente pasan otras cosas. Si hay algo que unifica al neoliberalismo con los gobiernos populistas es el fracaso. ¿Entendés? Hoy habría que hacer un grupo de Lima para resolver el tema Colombia, si vos querés. Sí, claro. Hoy el mundo está todo también en una suerte de reacomodamiento, porque en Medio Oriente el poder también está vacante. Y con un 4, Hamas, que todos creen que tiene Irán atrás, que en realidad si Irán pone algunos fondos, lo pone para el Jihad Islámica, no lo va a poner nunca para Hamas. ¿Tú decís que ni siquiera por viveza criolla debió haber sido un comunicado, una posición presidencial más neutra, cese las hostilidades, cese el fuego? Sí, un llamado de paz. Y nada más. Te digo, absolutamente nada después más. que recibiste a las autoridades israelíes que te propusieron ser un socio privilegiado de la vacuna de Israel, es de vuelta un... Pero tampoco
con ese argumento se sostiene una posición, Luis, porque vos no podés tener una posición geopolítica en virtud de la cuestión coyuntural de una vacuna. ¿De qué estamos hablando? Está claro. Seamos, digamos, por lo menos, ahí están. Para mí, esta gira sirve para tomar un poco de aire, para alejarlo. Claro. Ni siquiera es muy importante con la cuestión del Club de París, porque los países que se visitan, en realidad es el 15% de lo que puede ser del Club de París. Hay otros valores, pero es importante, está bien que salga, que lo vean, que se hable, con una Europa que también en el tema de Medio Oriente y en el tema de Israel está un poco a contrapierna siempre, porque en el fondo la creación del Estado de Israel es consecuencia de la exportación del problema que tenían los europeos con lo que llamaban, y pongo entre comillas, la cuestión judía. Ahora, estas imágenes que vemos, ¿no? De Macron y el presidente, antes lo vimos... Macron está desesperado de ganas de que avance el acuerdo nuclear con Irán. Como toda la Europa culposa. Está claro. Desde el punto de vista del argentino, sí, le da un aire. Lo sacás de acá al presidente que venía sopapeado por propios y ajenos. Un poco de respiración. Como decía Monzón en una pelea, cambié el aire, tenía que cambiar. Es un cambio de aire, que veremos cómo es que les va. Tampoco tenés que tener cifradas grandes esperanzas en que ese viaje puede ser transformador. Se fue con un ministro cascoteado, con un presidente que está en franca declinación, si vos querés, y hay un salvajismo en materia de verdugueo atroz. Se los masacra. Al presidente. Casi me dan ganas a mí de defenderlos. Pero de defenderlos porque en realidad es ya un exceso, porque no creo que puedan tener más relevancia y más de hacer lo que quieren hacer ahora, y que no es culpa de la doctora o por qué es lo que van a hacer. Tienen que ver cómo arreglan algo, un vuelto, con el Fondo Monetario que no van a pagar, con una sensación de cotilleo permanente con el default. ¿Vos sentís que bailamos el hula hula con el default, cotidianamente? ¿Vos sentís que lo sobrevaloramos en la estrategia, Alberto Fernández? ¿Que estamos pensando montones de cosas que en realidad no? Yo creo que no hay temas. A ver, creo que hay una carencia de temas. La peste, las elecciones, el poder vacante en la Argentina, la sensación de que casi todo es trucho, la recuperación del que fracasó hasta hace muy poco tiempo, y hay un estado de aceleración permanente. Hay más aceleración que reflexión. Hay ganas de masacrar todo. Yo te digo, mira, sinceramente, este muchacho va a hacer lo que puede en una causa que tiene que ver con el fondo, que no la va a poder resolver si no es con la benevolencia. ¿Qué va a hacer el Papa? ¿Qué va a hacer el Papa? Qué sé yo, no sé. ¿Qué puede hacer la Georgieva? Pero vos te crees que todo esto tiene mucho que ver por la cuestión personal con la Georgieva, porque la Georgieva es amiga del Papa. Se confiesa, sí. Y otra vez, yo sinceramente molestaría menos al Papa. Yo escribí otro día, el Papa modo de empleo. A ver cómo podemos usar esa investidura del Papa. Déjalo tranquilo al Papa, que tiene problemas mucho más importantes todavía que la Argentina. Y sobre todo en el tema de las religiones, en el tema de las religiones monoteístas, en la relación incluso de lugares donde el catolicismo es perseguido. Está con temas importantes para que nosotros lo cargociemos con nuestra problemática. Me acordaba cuando vos te ponías fastidioso, con razón, con el portón verde de Olivos, con los tres tenores, con presidente Larreta y Kicillof. Mañana empecé que te va a fastidiar
que estemos todos mirando la foto con el Papa, las imágenes del Papa, si se sonrió, si no se sonrió? Si el Papa está serio. El Papa en esto es un profesor, es superior en esto, es un profesional. Con su rostro, él te puede mostrar todo. Y vamos a estar todos mirando a ver si sonríe, si no sonríe. No le pongamos tanta presión también al Papa. Y Fernández, un buen viaje, se oxigena, a lo mejor trae alguna idea renovadora, cosa que sinceramente no creo, pero lo castigaría por cuestiones, qué sé yo, que tienen que ver con la gestión real. En el tema Medio Oriente no tiene un pomo que ver. Nada, no toca, en ese carnaval no tira una serpentina. Claro, ¿para qué miércoles se mete si no tiene un pomo que ver? ¿Me entendés? ¿Para qué? Malquista, al menos ayer aquí habló por primera la embajadora de Israel en Argentina y dijo, estoy preocupada, me parece que no responde a lo que esperaba Israel. Digo, ¿para qué? Tampoco responde a lo que podía esperar el palestino, digamos. ¿Qué hubiera querido el palestino? Que condenara a Israel. Que hablara de la potencia ocupante, cada uno va para su lado. Yo, sinceramente, desde el punto de vista de entender el fenómeno, la palabra de un embajador no sirve. Porque el embajador tiene que decir lo que se le instruye, ¿no? En el medio esto decía, el presidente toma aire para tratar de volver con alguna idea nueva. Llega a España, segundo destino, y el presidente Sánchez del gobierno le dice una ley no puede superar la Constitución cuando el presidente mueve las fichas y manda esa ley. ¿Qué te parece esa ley que manda para la peste? Mira, un recurso, casi te diría un estiramiento. También, ¿dónde va? Va de alguien que perdió. Hoy, sí, claro, la Ayuso es la estrella. El PP, el Partido Popular, es la estrella. Todos se olvidan del financiamiento paralelo, de cómo terminó el tema Rajoy, porque el fracaso también se globalizó. ¿Entendés? Tampoco tienen mucho que decirle los europeos que visita Alberto. Digamos, en medio de esto está como paralizada la gestión, al menos es mi impresión. Hay una parálisis de gestión. Total, hay una bulia. Cuando era más cruel, yo hablaba de una paulatina mediocridad, sí, que se mantiene. Hoy, te diría, está mucho más interesante el teatro de la oposición. ¿El teatro de la oposición? Sí, ahí está mucho más interesante. Yo ahí me parece que hoy es donde más hay que poner el acento, porque hoy todos están preocupados en la oposición cuál va a ser la posición de la señora María Eugenia Vidal. Esa especie de decisión última que tiene ella, si va por la provincia de Buenos Aires, si va por la capital, si va a descender y darle una interna a Patricia Bullrich por la capital. Tantas cuestiones, y me parece que está muy interesante. Y un Macri que sin decir nada todavía es el que prácticamente está más instalado de todos, aunque sea el candidato natural Rodríguez Larreta. El otro está instalado, Rodríguez Larreta, con todos los problemas que tiene, es como que tiene un corralito y no puede salir de la capital. Rodríguez Larreta tiene que ir a Santa Fe, tiene que ir a Córdoba, tiene que ir a Mendoza, y se lo ve todavía como un fenómeno de la capital. Vos dijiste que todavía, a pesar del fracaso reciente, Mauricio sigue como primera figura de este teatro de la oposición. Como una figura, te diría, sí, notable todavía. Sí. Yo te lo digo, sostengo mi tesis del buen producto desperdiciado y que quiere ser presidente de la República. Como te dije acá, que Patricia Bullrich también quiere ser presidente de la República. Y hoy todos lo dicen. Que todos creen que Patricia es un instrumento de Macri. Patricia no es instrumento de nadie. Y está el fenómeno que es la provincia de Buenos Aires, y si va a ir ahí María Eugenia Vidal, con lo cual si va ella,
más o menos todo se tranquiliza, porque en la provincia de Buenos Aires ella es jefa, en la capital tiene que pelear. ¿Qué es lo que van a hacer con Santilli? ¿Y qué pasa con los muchachos que vienen abajo y que también empiezan a sacar la cabeza? Ya no solamente Jorge Macri, Diego Valenzuela, mismo Grindetti, aunque diga que no, que son tipos, viste, que también empujan. Esta interna, te digo que me parece está mucho más interesante. En algún momento empecé que el gobierno de Alberto o el kirchnerismo, o qué sé yo, que el peronismo eligió a Rodríguez Larreta como... De hecho, lo catapultó a... No, lo hizo Sarmiento, hermano. Escuchame, hoy es Domingo Faustino Sarmiento. Qué gran frase. Qué gran frase. Hoy es Sarmiento, lo hicimos sarmientino. Es en la escuela misma. Claro, y con el tema de la educación, fundamental, pero todavía no le alcanza para nacionalizarlo. Y vos ahí tenés, yo creo que en cualquier momento se va a desatar la interna, que es Macri Bullrich y Horacio, María Eugenia y Santilli. Ahora digo, lo hicieron Sarmiento, te la voy a robar. Voy a citar... Sí, hasta aparte parece Sarmiento. ¿Tiene alguna pelada parecida a la...? El más parecido a Sarmiento hasta hace poco era Cavallo nada más. Pero ahora mirá, parece Sarmiento. Ahora parece Sarmiento. Digo, pareció que iban por Sarmiento y de golpe lo volvieron a ensalzar a Macri pegándole. Porque viste que la política argentina se basa en el denuesto del otro. Tampoco hay una mesa política. No existe una mesa política que piense estrategias. Es todo a la improvisada y cómo salga. Y cómo se le ocurra, qué sé yo, a la doctora, si vos querés. Y los muchachos que hoy pasean, ven cómo pueden resolver el problema de este vuelto con el Fondo y con el Club de París. Y bueno, ahora, y hay que desearle suerte. No voy a descubrir la pólvora con esto que te digo, pero improvisado en el comunicado, improvisado en la mesa de la oposición, improvisado en la gestión política, ¿qué destino improvisado? Bueno, así nos va, ¿no? Bueno, es lo que hay. ¿Qué querés que te diga? No, sí, claro. Me encantaría a mí pintarte otra cosa, pero estamos con algo que declina y que puede fracasar mientras se fortalece el que ya fracasó. Reciente. La razón por la cual tienta siempre esa tercera vía. Por eso te dije que Schiaretti, que bueno, que lo operaron el martes, que algunos dicen que Schiaretti recibe gente, creo que busca un buen socio en la provincia de Buenos Aires y de algún lado el interior, lo que se llama el interior, frase que a mí no me gusta, tiene que dictar su presencia y abandonarse la conurbanización de la política argentina, ¿no? ¿Qué impresión creo que lo dijiste, Alberto sale de gira con un cascoteado Martín Guzmán. ¿El cascoteo ya está? ¿Ya le dejaron abollado para siempre o hay algún sacabollo que pueda sostenerlo? Vamos a ver con qué vienen. ¿Con qué vienen? ¿Cómo le va? Yo pienso que lo que es el gobierno, el boleto del muchacho ya no tiene retorno. Está picado. Frase mía de hace mucho tiempo que parece que el boleto está ahí picado. No creo que tengan muy buenos posibles reemplazantes. ¿Y para qué cambiarlo? Si de pronto, para lo que viene, yo no haría, no sé, si van a hacer algunos grandes cambios antes de las elecciones. Aquí, Dios es peronista, la soja ya está más arriba de 600 es kirchnerista la dólares. soja, bueno, más que peronista. El kirchnerismo es una cepa del peronismo. Una cepa que les cuesta a los peronistas que no son kirchneristas admitirlo. Y es muy curioso porque el antikirchnerismo de los peronistas se parece mucho al antiperonismo. Son juegos aparentemente
intelectuales del lenguaje, pero tienen mucho que ver con la discusión cotidiana. Yo decía, para lo que viene no hay que hacer mucho cambio, porque no te imaginás el bendito relance. ¿Te acuerdas que el año pasado con el 80% de popularidad decían, ahora se relanza El relanzamiento Alberto? de la nada, hermano. Alberto puede relanzar la nada misma. ¿Qué vas a relanzar? Ahora tenés que ver cómo mantenés lo que tenés y estás en una etapa electoral. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Vacunar. La vacuna es un instrumento hoy prioritario de la actividad política. Una vacuna, un voto. No sé si es una vacuna, un voto, pero me parece que va a ser importante. Vacunar, ver si le podés poner plata en el bolsillo de la gente es muy difícil. Yo creo, lo que pasa es que yo no estoy para darle ideas al gobierno, ¿entendés? Aquí el gran desafío es formalizar de algún modo la economía informal. Si acá no formalizás en parte la economía informal, va a ser muy difícil sincerar este país. Vos hablas del sinceramiento, bueno, hay más de un PBI que está fuera del circuito. Un país que es el mendigo, como dice el vicepresidente de Brasil, un país que juega de mendigo, y tenemos más de un PBI abajo. Alguna cosa me parece que se les tiene que ocurrir. No te la voy a decir yo por televisión, no tiene sentido, ¿no? ¿Qué te dicen los empresarios con los que vos hablás y mucho y que prefieren guardar un silencio on, pero cuando conversás en off? Mira, los empresarios, el gran problema que tiene Macri, que tiene lo que fracasó, que hoy se fortalece, es su relación con los empresarios, que se sienten defraudados, muchos de ellos traicionados, desilusionados, desengañados. Los empresarios lo que quieren hacer es dinero. Con el peronismo siempre hicieron dinero. El peronismo nunca vino a expropiar y no hay ninguna idea revolucionaria. En realidad, los empresarios que saben que se puede manejar mejor, en este caso con el peronismo. Y la gran frustración es con aquel que supuestamente los representaba. Claro. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo están? Y están como está Medio Oriente con Biden, representados por la incertidumbre. ¿Qué es lo que puede venir? Te lo pregunto porque pasó de largo una frase de ayer o anteayer de Sergio Massa, uno de los integrantes de la coalición, que dijo: sin empresarios no hay empleo, sin capital no hay empresas. O sea, como tratando de... Mira, Massa genera un fenómeno ahí adentro. Massa es, si vos querés, la derecha de lo que es el Frente de Todos. Massa le es muy útil a la doctora, a Máximo, a la Cámpora, porque es el que puede recrear un clima de inversiones en la Argentina. ¿Qué es? Esa manera de entender la política que genera un desgajamiento en el Frente de Todos por izquierda, que todavía no se terminó de corporizar. Pero, según mi información probablemente mala, los Luis Delía, Grabois. No te diría Grabois, te diría la embajadora Castro, te diría Ramos Padilla Padre, te diría Gerardo Luis Ferreira de Electroingeniería, que buscan de pronto otra manera. Digamos, lo que tiene Massa, que le favorece a la doctora y a la Cámpora por su acercamiento con el capital y por lo que tiene que ver con los empresarios, es exactamente lo que puede generar un desgajamiento por izquierda porque es muy difícil contenerlos. ¿Qué ves de situación social que por ahora se expresa en algunas movilizaciones o en, yo lo cité a Grabois, en declaraciones fuertes diciendo el asistencialismo es gorila, Pérsico diciendo esto no funciona? ¿Qué ves ahí? Y mira, ¿qué es lo que veo? Que ahí hay un problema para atender. Porque si yo fuera un crítico de las organizaciones sociales, digo, y lo que pasa es que la tarjeta alimentaria va directamente a
a la tarjeta y no pasa por intermedio de estos muchachos. Lo que dicen estos muchachos tiene razón. Lo que dicen pan para hoy, para hambre para mañana, es verdad, es asistencialismo, que el asistencialismo lo que puede hacer es más o menos mantenerlo mal. Claro. Pero lo que tienen que hacer tanto la oposición como el oficialismo es ver cómo generás un gobierno, una estructura que pueda tener que ver con el trabajo. Y si de pronto, no te voy a dar las ideas por televisión, pero y si de pronto generás algún programa distinto con excepciones fiscales a todo aquel empresario que contrate 3 o 4 personas menores de 30 años o que de pronto se arriesgue a tomar un viejo de 45, 50 años que todavía puede ser útil para algo, en un país donde nadie contrata nada. Nadie se arriesga a todo eso. ¿Qué es lo que piden los muchachos? Empleo. Quieren un empleo genuino. Pero bueno, para empleo genuino tenés que ver cómo lo generás. Está claro. Tiene que haber empleadores. Y para que haya empleadores tiene que haber capital. Tiene que haber capital, claro. De pronto, como se le dice a la izquierda, para que vos puedas desmoronar el capitalismo, déjame primero construirlo. Claro. Si no podés construir el capitalismo, va a ser muy difícil que lo puedas Las módicas bases. Las bases vulgares del capitalismo tolerable. En el frente de todos, quien mejor lo puede corporizar es Massa. Ahora, si vos querés ir para ese lado, no aspires a que vayan todos, porque hay muchos que lo que quieren es combatir exactamente eso. Como siempre, un placer. Lo leemos en Jorge Asís Digital hoy para tratar de entender la cuestión de Medio Oriente con esta nota en particular, y para entender la política recurrimos siempre a Bardán Rocamora, o como corresponde a alguno de los corresponsales. Mi amigo Rosarino, un gusto, y no se enoje tanto. Ah, me agarraste en 2 días enojado. Sí, Vengo con 2 días enojado. Eso no lo hace bien. No hace bien, ¿no? No, para nada, y menos cuando viene borrasca y tanta negatividad. Si uno le pone una excesiva preocupación, es peor. Un placer. Pausa. Un gustazo, querido. Quiero agradecer especialmente al senador por Mendoza, Julio César Cobos, que nos ha guardado y nos arrolló otra vez la información de Medio Oriente. Gracias por estar con nosotros, senador. Un gusto, Luis. Bueno, el tema evidentemente captaba la atención, así que totalmente justificado el seguimiento del programa. Muchas y si gracias. me permite una cucharita en el tema. Claro. Sí. No, primero, a ver, una de las dudas que tenía Luis sobre, se lo digo porque he estado en Israel, he estado en Franja de Gaza hace 4 años, así que conozco bien toda la problemática de la región, y el escudo de defensa que tiene Israel funciona detectando, ni bien sale un misil de la zona de Franja de Gaza, pero detecta también la trayectoria. Y si esta trayectoria no pone en riesgo a la población y cae en lugares descampados, ese misil es como ignorado. Entonces, parte de las explosiones que por ahí también se puede ver, que no sean en el aire, sino en el monte, es porque cae en un misil que no tenía un destino, digamos, poblacional. Bueno. De todas maneras, es un conflicto que obviamente por las características del mismo, por la onda expansiva que puede generar, es un conflicto que hay que seguirlo con bastante preocupación. Pienso que Cancillería tendría que haber optado por lamentar las víctimas, denostar toda actitud bélica, hacer un llamamiento a la paz a israelí y palestino. Y bueno, esto me parece que hubiera sido la postura más aconsejable. Senador Cobos, esta actitud que tuvo tan poco feliz, ¿usted la atribuye a improvisación o que hay una convicción ideológica de poner en pie de igualdad a Israel y a Hamás y no condenar Venezuela y etcétera, etcétera? Mire, no sé, la verdad, porque uno no está ahí en el riñón de lo que está haciendo por ahí algunos funcionarios del gobierno nacional, pero
En Cancillería, en la política exterior, primero que hay una política en este sentido en Medio Oriente ya muy tradicional y acá atrás trascendido a todos los gobiernos. Nosotros queremos que Palestina conforme una nación, que Israel viva tranquilo, pero también hemos condenado la ocupación de Israel en terrenos palestinos. Esa ha sido la postura tradicional de Argentina, ¿no? Entonces, en Cancillería, la adjetivación hay que ser muy cuidadoso, porque los adjetivos por ahí, bueno, llevan para un lado o por el otro en la interpretación que después se hace a nivel diplomático. Entonces, no hay que manejarse con improvisación, hay que manejarse con toda la historia y la postura tradicional que tiene Argentina en este sentido, en esta región, y también ser muy cuidadoso del punto y coma y de los adjetivos. Lo traigo a la Argentina. ¿Tiene decidido ya su voto en este proyecto de delegación de facultades del Ejecutivo por la pandemia? Sí, el voto está decidido y nuestro interbloque. Mire, Luis, desde que asumió Alberto Fernández, se han emitido 142 decretos de necesidad y urgencia. Nosotros como Congreso hemos sancionado 65 leyes. De esos 142 decretos, podemos decir que desde la pandemia fueron 122, pero específico de COVID, 63 fueron decretos de necesidad de urgencia. Nosotros hemos tratado dentro de las 65 leyes algunos temas vinculados, como telesalud, teletrabajo, alguna modificación que hicimos a la ley de educación para permitir y que se acrediten los conocimientos vía virtual. Pero un proyecto que ingresó el lunes, que lo conocimos el martes y que hoy ya tiene dictamen, bueno, ya tiene dictamen, interpretamos que no hemos podido aportar nuestra postura, que va más allá de actitudes restrictivas. Tendríamos que haber hablado de vacunas, de aumentar los testeos, si verdaderamente queremos combatir la pandemia. Y más allá de lo que entendemos que esto surgió, yo diría, entre comillas, por un capricho, por un fallo de la Corte que tuvo tres aristas. Primero, lo puso en una igualdad de plano a la ciudad de Buenos Aires con el resto de las provincias. No había que pedir una interpretación a la Corte. Claro. La ciudad autónoma de Buenos Aires ya lo dice. La Corte, cuanto hay dudas en la interpretación. Bueno, después, la otra parte importante que dice las facultades son concurrentes en materia de salud y en materia de educación, entre nación y provincia. Pero lo otro tercero, si hay colisión entre estos dos estados, prima el derecho de las provincias, porque las provincias son originarias al Estado Nacional, son preexistentes. Entonces, a partir de ahí, tratar de buscar toda una argumentación que está bien si uno va al caso, porque se han seguido parámetros de la OMC, de cuándo es riesgo epidemiológico sanitario bajo, medio, alto, alarma sanitaria, y una clasificación que por ahí se hace de partido, departamento o aglomerado, pero es más allá que eso, y nosotros lo que ponemos es una ley que verdaderamente no viole nuestra Constitución, como entendemos lo hace el artículo 21, que las facultades delegadas, porque mire, Luis, cuando la Constitución es muy sabia, no quiere decreto de necesidad de urgencia, no quiere facultad delegada. Tal es así que dice que cuando se delegan facultades serán motivo de juicio, de traición a la patria, al que lo haga, pero siempre abre una puertita. Lo mismo con los DNU, pero le pone condiciones para los decretos de necesidad. Que fue un poco lo que también le reclamaba la Corte, claro. Bueno, exactamente, y este no tiene plazo. Yo creo que van a tratar de hacer unas modificaciones cosméticas, me parece a mí, porque se las han sugerido los propios constitucionalistas que hoy escuchamos y que ellos invitaron. Obviamente los que invitamos con nosotros por parte de nuestro bloque no están para nada de acuerdo y se tiene vicios de inconstitucionalidad. Y fíjese que en uno de los artículos, no sé para qué queremos la ley, en uno de los artículos
que es de delegación, prácticamente dice, Bien. bueno, pero después la autoridad de aplicación podrá cambiar todos estos parámetros en consulta, no dice con acuerdo, Está claro. en consulta. Pueden estar las 24 provincias en desacuerdo, pero decir, mire, yo los consulté. Entonces, hay palabras que tenemos que cambiar. Bueno, nosotros estamos abiertos a esto. ¿Quiere hacer una pregunta? Fíjese que la primera vez que veo una ley que tiene un plazo de inicio. Normalmente cuando usted sanciona la ley dice, bueno, entrará en vigencia la promulgación o de los 30 días. Bueno, esta dice entra en vigencia el 22 de mayo. Es decir, que tiene que estar sancionado el 22 de mayo. ¿Quiere hacer una última pregunta breve, Nacho? Sí, Cobos, si se quita la parte de las clases presenciales, que fue el tema que entró en colisión con la ciudad de Buenos Aires, ¿ustedes estarían dispuestos a repensar su postura? Pero si se quita lo de presencial... No, hay muchas cosas que hay que cambiar. No alcanza con eso. No, así como está... a ver, lo que dijo uno de los constitucionalistas, creo que es Gil Domínguez, que invitaron ellos, dice, mire, la excepción tiene que ser la virtualidad. O sea, creo que por ahí van a ir. Pero la verdad que una atribución de las provincias, esto se solucionaría si con un artículo, como hacemos mucho en las leyes, que adhieran las provincias. Y si no, requiere de un pacto, un gran acuerdo, como es el pacto fiscal, para hacer las modificaciones tributarias, ¿no? Esto es lo que nosotros pensamos en general. Senador, gracias como siempre por atendernos. Nos vemos la próxima. Bueno, un placer, Luis. Hasta luego. Buenas noches. Pequeña pausa y Martín Angulo va a contar la historia de un juez enamorado que quiere saltar una frontera. Pausa. ¿Qué pasó con un abogado, me corrijo, no un juez, enamorado que está en problemas en pandemia? Pudo mover hasta la justicia. Logró mover a la justicia por amor. Es Martín Lisi, un abogado de Corrientes, que tiene a su novia viviendo por cuestiones laborales en Brasil y el 30 de mayo la novia cumple años. Y él quiere ir a festejar el cumpleaños con ella. Sí. Pero ¿qué pasa? Las fronteras terrestres por la pandemia están cerradas en todo el país. Vos solamente podés salir del país por el aeropuerto de Seiza, por el de San Fernando, por buquebús, vamos a decirlo. Sí, claro. Entonces se presentó a la justicia y dijo, mire, esto es una discriminación, porque yo para ir a visitar a mi novia me tengo que ir a Buenos Aires y de ahí tomarme un avión. Me sale un montón de plata, no la tengo e inclusive sanitariamente es más difícil, porque yo voy solo con el auto a través de la frontera entre Paso de los Libres y Uruguayana, voy solo, pero con el avión me tengo que subir con 200 personas, además no tengo la plata. Pido la inconstitucionalidad del decreto y de la resolución de migraciones que dice que las fronteras terrestres tienen que estar cerradas. Espera, antes que diga la resolución, doctor Ortelli lo constituyo en tribunal de esta causa. ¿Qué falla usted? Yo fallo a favor. Yo también. Yo estoy a favor. Me parece con total razonabilidad. ¿Qué dijo el tribunal? A favor. Bueno, dijo, tiene razón el señor. La verdad es una discriminación por una cuestión, bueno, habló de la Constitución Nacional, otra, que no se justifica y que eventualmente él, saliendo del país, no pone en riesgo a nadie, en tal caso los pone en riesgo Brasil, lo dice, y si tiene que volver, bueno, que la administración de frontera le diga lo que tiene que hacer, si se tiene que hacer un testeo, si se tiene que hacer un PCR, si tiene que hacer aislamiento y demás, pero no le pueden prohibir la salida del país. Lo autorizó a irse, a pasar el cumpleaños con su novia y declaró la inconstitucionalidad de la resolución de migraciones que prohíbe la salida del ingreso del país por fronteras. ¿Qué dijo Florencia Carigliano, la directora de Migraciones? Dijo que la resolución es una barbaridad, primero porque no fueron consultados, Migraciones no pudo opinar. Acá hay un tuit que decía hoy, que publicó primero que se enteraron por una publicación en Facebook, Migraciones. Eso es insólito. Que no fueron notificados nunca, que no fueron parte del expediente, que acá hay una cuestión sanitaria con los controles y demás, y que por lo tanto se van a presentar en la causa y van a pedir que esto sea declarado. ¿Cuándo es el cumpleaños? 30 de mayo. Para que llegue. Bueno, había tiempo para que se presente, bueno, ¿no? De hecho, ¿sabes que se marcó? Que las restricciones son hasta el 21 de mayo. Tienes ¿Pero razón. qué planteó en la causa? Como las vienen prorrogando desde hace un año, pidió el abogado pidió la inconstitucional del actual y de futuras decisiones. Ahí medio raro. Eso es raro, Eso es raro. La Cámara dijo no, la de Eso ahora. no está chequeado. Y escúchame, y doctor Angulo, ¿qué decidías si hubiese sido? Sí, yo a esta persona le daba. Sí.
consulta, ¿cuánto por amor? Sí, al final somos tres amor, románticos para por decirlo. amor. ¿Hasta cuándo se va a sostener la idea de hacer cuarentena cuando uno vuelve del exterior? ¿Tenemos idea de esto? Vigente hasta Digo, hay mientras... otros países que no hacen cuarentena. No, por supuesto, pero de hecho yo consulté la semana pasada a raíz de lo de la vacunación en Miami. Sí. Si se pensaba en alguna excepción para aquella gente que volvía con certificado de haberse vacunado. Dijeron, de ninguna manera, mientras dure la pandemia, rige la obligación de hacer cuarentena. 7 días. Exactamente. La pandemia rige hasta el 31 de diciembre de este año. Es un formalismo. Es en un realidad. formalismo. Es un formalismo. La cuarentena. La pandemia. La pandemia. El gobierno la tiene prorrogada hasta fin de año. La prorroga hasta fin de año, teniendo en cuenta de que sabe que va a demorar mucho el plan de vacunación y que a nivel mundial es la ¿Cómo la situación. pandemia está prorrogada? El estado de pandemia. El estado de emergencia sanitaria. Ya saben cuándo termina y todo. No, lo sacan por aquí. Bueno, pero saben que están... Gracias, soy Luis Novarecio, nos vemos mañana.